1899-2020, 121 años de nuestra querida ciudad de Maciá. Y bueno, como ciclo de homenaje a esta fecha tan importante, vamos a comenzar con algo que es realmente muy importante, que es la educación. Y queremos agradecer a Concepción Elvira Díaz, que nos está recibiendo. Se ha decidido poder comenzar con ella para hablar y bueno, entrar un poco en lo que es la historia misma de las escuelas de acá de Maciá. Elvira, una pregunta que es fundamental. ¿Por qué eligió ser docente y abrazar la profesión o la docencia en su vida? Buenas noches a la audiencia de Telema, buenas noches a la gente de prensa de la Municipalidad de Maciá, buenas noches al pueblo de Maciá y feliz semana de aniversario de nuestro cumpleaños. Bueno, en realidad yo elegí como una cuestión ser docente porque tenía el ejemplo de mi hermana mayor, Ángela, que desempeñó la docencia con muchísimo cariño y mucha felicidad. No había muchas posibilidades en Maciá de ninguna, de un estudio terciario ni universitario, y los lugares más cercanos que teníamos en aquel momento era Nogoyá, y allí se dictaba el profesorado para la enseñanza primaria, que era el acceso más cercano, por decir así, a un nivel que siguiera a nuestro secundario. Paralelamente a la docencia, en Nogoyá yo estudié perito mercantil, porque como llevaba ya hasta el tercer año, cuarto y quinto había hecho acá, pero en Nogoyá retomé desde cuarto y quinto de perito mercantil, porque siempre tuve una inclinación por la parte de números y cosas que tuvieran que ver con la economía, con la idea de algún día seguir otra carrera que tuviera algo que ver con ello. Y bueno, mi vida transcurrió entre las dos ocupaciones, ¿no? Trabajé por un lado como docente y por otro lado como empleada de comercio. Bueno, y ya les digo, tuve el ejemplo de mi hermana en casa, veía cómo trabajaba ella, cómo le gustaba, cómo disfrutaba, y de alguna manera fuimos una familia de maestros. Elvira, sabemos de su trayectoria, una trayectoria muy amplia en educación. Bueno, ¿qué cargos ha desempeñado? ¿En cuántas instituciones educativas estuvo trabajando? Bueno, en realidad tendríamos, si somos más realistas, tendríamos que hablar de instrucción, porque educación es lo que se da en la casa. A un niño se lo educa en su casa, en su familia, con sus padres, con su pueblo, porque por ahí hemos perdido también aquello de que todo el pueblo educaba a todos los chicos. Entonces, cuando se habla de alguna cosa, dicen, los padres, pero todo el pueblo es el que educa a un niño, como dicen los mexicanos originarios, ¿no? Si quieres tener un niño educado, edúcalo a nivel pueblo. Bueno, lo que, digamos, comencé siendo maestra en la escuela que hoy es la 95, Chiqueros. También fui haciendo suplencias, porque como todo el mundo, cuando empieza le toca pagar su derecho de piso con un empleo poco estable. Luego de ese trabajo estuve en la escuela nocturna número 45, educación de adultos. Después me fui al campo a una escuela de jornada completa en Crucecita Séptima, departamento Nogoyá, que hoy es la escuela grande que uno encuentra cuando toma la curva para ir de Maciá Viale por el camino de tierra, viejo camino del colectivo Fioravanti. Ahí estuve 3 años, 4 creo, y renuncié para venirme a un trabajo que del entonces Banco Institucional Cooperativo, que había rendido y había ganado el cargo.
por distintas circunstancias el cargo no se creó, yo lo tuve de suplente alrededor de un año y entonces volví a la docencia. Volví con suplencia en la escuela 62, luego con una muy corta en la escuela número 20, y así sucesivamente iba de una escuela a otra de las dos de Maciá, hasta que en el año 84 volví ya con una suplencia más larga en la escuela 62. A partir del 84 y hasta el 90 trabajé en la escuela 62, en el 90 fui por 3 años también, creo que, sí, en el 90 creo que fue a la escuela especial número 28 y paralelamente fui estudiando la carrera a distancia con un plan especial en la Universidad de La Plata con Marta Mabel Capa y Estela Tun, que las tres éramos maestras comunes y nos desempeñábamos en la escuela especial, entonces nos permitían ir a cursar algunos días en La Plata y seguir trabajando con el asesoramiento del Instituto de Formación Docente, dependiendo de la universidad. Luego sí me establecí ya, después de la escuela especial, me establecí en la 62 y bueno, ahí seguí hasta que me tocó trasladarme al José María Paz con el séptimo, cuando cambiaron los grados, que dejaron de ser los séptimos de primaria y pasaron a ser de secundaria. Yo paralelamente había ganado horas de geografía económica por otros estudios que había realizado en la escuela agrotécnica. Así que también en la escuela agrotécnica estuve trabajando bastante tiempo. Trabajé también en educación, digamos, no formal con el INET, organizando los cursos de apicultura que hubo acá. Bueno, en fin. Y luego decidí quedarme un poco en la primaria porque llegan momentos que uno tiene que tomar decisiones y pese a que la convoquen de otra rama, tiene que optar por alguno y por edad, por comodidad o lo que fuere, opté por primaria, que era lo más cercano a mi forma de trabajar, de ser. Y bueno, seguí en la escuela 62, estuve del cargo de secretaria, de vicedirectora, de directora, de bibliotecaria en algún tiempo también, hasta que, bueno, por el examen de oposición titularicé la vicedirección, luego pasé a la dirección y luego rendí la supervisión y me desempeñé en la supervisión 7 años, en la supervisión de zona. Previamente había sido convocada al departamento Nogoyá también por supervisión y no tomé el cargo porque, como les decía, yo me mantuve también como empleada de comercio. Generalmente yo trabajaba en jornada completa de maestra, por eso trabajé acá, y olvidé mencionar Tala, en las escuelas de jornada completa. Mira, ¿qué significa la escuela número 62 para usted? Ex 244, porque cada docente por ahí está identificada con una institución, ¿no? Y si uno habla de Concepción Elvira Díaz, ya piensa en la escuela 62 de Elio Paniza. ¿Qué ha significado en su vida? Más que nada ha significado mi carrera, una identificación con la escuela 62 y con la comunidad de la escuela 62 muy intensa, porque si bien primero trabajé en muchas suplencias, a partir de que volví a la escuela 62, digamos que no me moví de ahí y realicé mi carrera docente en la escuela 62. Y debo decir dos cosas. Si bien se habla de la importancia de la 1420 como ley de educación común, yo creo que la más importante fue la ley Laínez, que es la ley que permitía que en los lugares donde no hubiera escuela, la nación fundara una escuela.
Y la escuela 62 tiene la impronta de aquella vieja Escuela Nacional 244, donde el maestro fue muy autónomo, de muchas iniciativas y de realmente construir junto a la comunidad y tratar de que la educación cumpliera ese mandato fundacional que le da a la sociedad, de que los niños aprendan y se integren a esa sociedad, como ya sea en el trabajo o en el estudio, pero bien, sin inconveniente, o sea, siempre con visión de futuro y buscando lo mejor para ellos. Por ejemplo, nosotros siempre comparábamos entre escuelas provinciales y escuelas nacionales, y las escuelas nacionales tenían un inspector, por ejemplo, para toda la provincia. El inspector venía una vez al año, no es lo mismo que después se le dio cómo funciona el supervisor, y si había un aula nueva la felicitaban y le dejaban una nota de estímulo a la dirección, a los docentes, etcétera, etcétera. En cambio, la escuela provincial, si uno quería hacer un aula, tenía que pedir permiso, tenía que conseguir hacer todo el expediente, conseguir que fuera arquitectura, etcétera, etcétera, una burocracia enorme que a la larga perjudicaba más que lo que beneficiaba. Las necesidades había que preverlas con 3 años de visión de futuro por lo menos. Y la Escuela Nacional además nos dio mucha autonomía. Los directivos eran muy preparados, se los convocaba, se los hacía hacer un curso y ellos volvían a sus instituciones a transmitir todo lo que habían aprendido. Uno tomaba un desarrollo curricular de la Escuela Nacional y podía dar clase aún sin ser maestro, porque estaba todo tan explicado que pertenecía a... Es como la diferencia que hoy hay entre un secundario y una escuela de adultos. La Escuela Nacional trabajaba lo fundamental y no todos los detalles, por decir así. Es decir, son 2 modos distintos de trabajar, y el de estar alejado de los centros poblados hacía que, por ejemplo, tengamos que estudiar la normativa nosotros mismos, planificar nosotros mismos, sin estar pidiendo auxilio a la gente cercana. Pues las escuelas de campo fueron fundamentales en el desarrollo del país, y bueno, las de jornada completa ni que hablar. Yo tuve la experiencia de una jornada completa de escuelas de campo que se hicieron cosas muy hermosas, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura que se dio en la escuela donde yo estaba es similar al que se da hoy en una escuela agrotécnica. Mira, sin duda que hay momentos únicos en la vida que por ahí uno los puedes simplificar en una foto. ¿Qué foto usted recuerda con más emoción? Y que si tendría que elegir una foto de su historia, y ahí también la trasladamos a la historia de lo que es la educación de Maciá, ¿cuál elegiría y por qué? Bueno, yo en este momento no tengo la foto, creo que debe estar en algún libro histórico porque pertenece a un ciclo de seminarios sobre derechos humanos que hacíamos, que me olvidé de mencionar también, que ahí trabajé en el Instituto de Formación Docente en sus comienzos. Desde sus comienzos tuvimos la iniciativa, desde que se creó la Cátedra de Derechos Humanos, que nuestra institución fue la número 2 en tenerla en la provincia, que eso también es una de las cosas. Nosotros como entrerrianos y como maciaenses hemos tenido una época de oro de la educación, que fue en el gobierno de Miguel Ángel Barbiero, cuando a falta de dinero para otras necesidades y se creaban escuelas. Acá en nuestra ciudad se creó el jardín maternal para las mamás del barrio oriental, de manera que se dividió la parte de atender niños en edad de maternal en la escuela, en la iglesia católica para un barrio que vendría a ser el conocido hoy como el San Roque,
Y para las mamás del barrio oriental que tenían que salir a trabajar, que quedaran los niños cuidados, se creó el jardín maternal. Después se creó el Instituto de Formación Docente, que era una atención del grupo que no estaba atendido, los egresados del secundario. Se creó la Escuela Especial número 28, que no estaba atendida la parte escuela integral tampoco, y el CENS, que era educación de adulto a nivel terciario con orientación en comercio. O sea, fue una época de oro en 4 años, 4 instituciones educativas, fue una época de oro nuestra, ¿no? Y dentro de las escuelas, que esto es lo revolucionario del tema, los institutos de formación docente hasta el año 87 eran religiosos. La provincia no tenía institutos de formación docente propios. Con la dirección en educación superior de la escritora Marta Samarripa, se detecta esa necesidad y se crea. Y Maciá fue una de las ciudades que fue favorecida con una de estas instituciones. Dentro del plan, que realmente, si alguna vez alguien quiere hacer una investigación en educación, podrá ver que era totalmente revolucionario el plan de Marta con respecto a la formación docente. Se crea la Cátedra de Derechos Humanos. Era una cosa tan, digamos, tan novedosa, tan inusitada, que tuvimos que recurrir a buscar personas que pudieran desempeñar esta cátedra. Acá, gracias a Dios, bueno, lo encontramos a una persona el doctor Bogián, que hoy todavía sigue trabajando en la Municipalidad de Maciá, que fue el primer profesor de Derechos Humanos y que fue becario en México por la tarea que se realizó por acá. Y se le dio tanta importancia a nivel país a la Cátedra de Derechos Humanos que tuvimos la visita de Adolfo Pérez Esquivel, que fue el único y el primer premio Nobel que vino a Maciá, y que estuvo con nosotros, compartió todo un día, y la foto a que yo hago referencia de mi paso por educación es recibiéndolo en el portón de la escuela vieja, de la 62 vieja, del edificio que la comunidad de la escuela 62 construyó para sus niños. Por eso es tan significativa en mi carrera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por participar en este homenaje por los 121 años de Maciá. Muchas gracias. Bueno, me quedan muchísimas cosas para hablar de instrucción, como yo digo. Y alguna vez posiblemente lo escriba, porque hay muchas cosas que, si bien están en las instituciones, en los libros históricos, por ahí con el tiempo se olvidan o se pierden. Y bueno, creo que Maciá ha sido muy poderosa la educación, no la intrusión, porque la ha hecho todo el pueblo. Entonces allí tenemos la diferencia que hace Maciá en el centro entrerriano, la parte cultural y educativa. Muchísimas gracias.